Una bendición poder estar hoy con ustedes y continuar con este maravilloso estudio en el donde el Señor Jesús nos sigue mostrando a través de la Escritura sus mensajes tan maravillosos para nosotros. Vamos a iniciar con una oración. Le invito a que nos acompañe. Padre, en esta hora te agradecemos por la oportunidad que nos das de escudriñar las Escrituras, de aprender de ellas. Te pedimos que puedan entrar a nuestro corazón, a lo más profundo de nuestra mente, que lo podamos comprender y recibir esa instrucción y esa maravillosa palabra que tú tienes para nosotros, ese mensaje que nos ayuda a recapacitar y a tomar el lugar que nos corresponde. Agradecemos por estos medios, por este lugar donde estamos, por la provisión que hoy es útil para poder llevar este mensaje a muchas personas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te agradecemos. Amén y amén. Y como hemos estado desarrollando estos temas, dándole continuidad en esta hora, en Mateo capítulo 8, en la narración donde Jesús sana al siervo de un centurión. Toda esta historia se desarrolla en este aspecto y hoy compete continuar con el verso número 12, que dice de la siguiente manera: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Recordemos que se ha venido estudiando estos versos haciendo el énfasis de la fe que enmarcaba o que demostraba el centurión en ese entonces, y Jesús lo menciona, la fe mucho mayor que él tenía y que no había encontrado en el pueblo de Israel, y por eso se desarrolla, o el verso 12 menciona esto de esta forma, y vemos aquí que la actitud del centurión había dejado en evidencia la fe de los judíos. Dicho de alguna otra manera, podríamos decir, dejó a descubierto la incredulidad de los judíos. Yo creo que ahí se oye un poco más fuerte, pero debemos de comprender que esta era la realidad que se vivió y que estaba en ese entonces. Si un hombre que no había tenido los privilegios, hablando del centurión, de una buena formación de las Escrituras, de ser instruido desde joven, como es en la costumbre del pueblo judío, pudo responder con una convicción y una confianza ante el Señor. ¿Cómo nosotros podríamos explicar que un pueblo que fue elegido, que un pueblo que fue llamado a recibir ese mensaje, no tenía esa actitud? Es decir, una convicción totalmente desgastada. Ahora Jesús sigue adelante con estas implicaciones de estas dos actitudes. Si pareciera escandalosa su enseñanza acerca de la incorporación de los gentiles creyentes en el reino de los cielos, más aún parecía contrapartida de que muchos judíos quedarían excluidos, y así lo dice: pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas. ¿De dónde? De afuera, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Según estas palabras, muchos judíos estarían por perder su herencia natural, estarían por perder ese privilegio del que ellos tanto se jactaban o que tanto presumían. Si los gentiles eran aceptados como hijos adoptivos de Abraham a causa de su fe, era de suponer que, aunque Cristo lo menciona no explícitamente, era de suponer que esto causaría la desheredación de los judíos por su incredulidad. Pero aquí encontramos este aspecto. Es bastante terrible ver que los hijos legítimos no serían heredados, sino que además acabarían en ese destino que ellos mismos creían que estaba reservado para los gentiles. ¿Qué destino o de qué destino estamos hablando? Las tinieblas de afuera. Más adelante Jesús lo menciona y lo dice con mucha más claridad. Por eso os digo, en el verso 43 del capítulo 21, lo dice de esta forma: pero por eso os digo que el reino de los cielos será quitado y será dado a una nación que produzca frutos. Aquí Jesús expresa y pone en descubierto estas expectativas para sus oyentes acerca de los prejuicios religiosos
y les menciona y se los dice claramente que ante esta realidad ellos consideraban que su destino es y podría ser definitivamente el reino de los cielos, pero no solo por ser descendientes de Abraham, como se creía en ese entonces, que por ser descendientes de Abraham, ese destino estaba asegurado. Pero el verdadero Hijo suyo demuestra la autenticidad de su filiación por medio de la fe, cumpliendo esa obra redentora en Cristo Jesús. ¿Quiénes son aquellos que disfrutaremos del reino de los cielos, de esas promesas o esa promesa y esa seguridad en la salvación? Todos aquellos que demuestren una autenticidad por medio de esa fe. Nuestra incredulidad o la incredulidad que se pudo ver en ese entonces pone en tela de juicio todo auténtico parentesco con los patriarcas, en un celo tan fuerte que estaba y que reinaba en ese entonces. Y es decir, hoy lo podríamos entender de esta forma: el reino de Dios no es para gente religiosa, sino para gente creyente. Todos los que venimos después de este gran evento o de esta gran presencia de nuestro Señor Jesucristo, entramos en este proceso. Todos aquellos que han sido y somos llamados gentiles por el pueblo de Israel, desde ese contexto podríamos entender que hubo un celo muy fuerte. Y hoy en la palabra del Señor encontramos de esta forma que la suerte de los que quedan excluidos del reino de los cielos se describe por medio de una frase terrible que Cristo no se cansará de repetir en los siguientes versos. Lo repite de manera constante, lo repitió en ese entonces, y es esta frase: las tinieblas de afuera, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Lo menciona en la palabra en Mateo capítulo 13 verso 42, también lo menciona en el verso 50. En el capítulo 20 verso 13 Jesús vuelve a utilizar esta frase, y nuevamente en el verso 30 del capítulo 25. Con estas palabras Jesús asume y describe la realidad del infierno. Se llaman tinieblas porque carecen absolutamente de la luz de Dios. Los que han rechazado a Dios en la persona de Jesucristo serán condenados a estar siempre sin Dios, sin luz, sin esa oportunidad. Nuestro estado eterno no es más que la continuación definitiva de la orientación que hayamos elegido en esta vida. Tenemos la oportunidad de elegir, tenemos esa libertad. Hoy podríamos y tenemos en medio de nosotros esa oportunidad. Nuestra fe por un lado y la incredulidad por otro. La sumisión por un lado o la rebeldía por otro. Profundizando un poco, podríamos decir un corazón para Dios o egocentrismo que demuestra nuestra debilidad en cuanto a lo que nosotros profesamos. Aquí vemos este aspecto bastante fuerte que Jesús menciona: tinieblas de afuera. Es un contraste totalmente del pueblo de Dios que habrá sido aceptado dentro del banquete mesiánico en las misiones eternas. Recordando que en aquellos tiempos las calles no estaban iluminadas de noche, y ser excluido de un banquete donde lámparas innumerables irradiaban su vivo resplandor en la sala equivalía a quedar en el frío de la calle y en la más densa oscuridad, en donde se encontraba la oportunidad de participar de un banquete donde había luz. No era tan común como lo vemos en el día de hoy, de que tenemos la oportunidad de disfrutar de un alumbrado público en muchas ocasiones, o donde tenemos esa facilidad. En ese contexto, hacer énfasis a esto era bastante fuerte, de poder entrar delante de un hogar, poder entrar delante en un banquete donde había luz, donde había comunión. Y por eso se hace esta comparación, nuevamente enfatizando que solo hay dos destinos: la ciudad celestial o un vertedero fuera de las murallas. El banquete mesiánico que está preparado y que está predispuesto para nosotros, o la oscuridad en la que están excluidos para siempre.
Se nos habla de un llanto en estos versos, se nos habla del crujir de dientes. Y aquí se expresa de esta forma porque el llanto sugiere un dolor. El crujir de dientes expresa una desesperación o la desesperación. El infierno es el estado en el que cosechamos las tristes consecuencias de nuestros pecados y en el que lamentablemente lo hemos perdido para siempre. No se trata de lágrimas de arrepentimiento o un llanto de lágrimas derramadas o un llanto en contrición por los pecados cometidos, sino es un llanto de la infidelidad inconsolable, de la infelicidad interminable, de la desesperación completa y eterna. A esto se refiere cuando dice que habrá llanto y el crujir de dientes, es decir, una perdición eterna. Pero vemos cómo Jesús lo expresa y enfatiza que estos destinos no dependen si se es judío o si se es gentil. Estos destinos no dependen de un religioso o de un impío, ni siquiera si uno es bueno o es malo. Al contrario, lo que está en peligro es de verse excluido del reino y lejos de ser o llegar a ser delincuentes de una sociedad, sino que enfatiza que son las personas religiosas que confían plenamente en su actitud, orgullosos de su herencia espiritual, que se ciegan o no pueden ver hasta el extremo de estar a punto de rechazar al Hijo de Dios por blasfemo, por atribuir al mismo diablo aquellas obras que confirman su procedencia divina. Su soberbia espiritual impide que se humillen como suplicantes delante del Señor o que se den cuenta de su necesidad de ser sanados. Esto los acabará excluyendo, los acabará destruyendo, negar esa autoridad de Cristo, si no son capaces de postrarse ante su Señor legítimo. Y tenemos este ejemplo bastante claro con el centurión, o como el centurión que pudo reconocer su necesidad e implorar esa salvación. Se verán excluidos de su herencia, profesando ser creyentes toda la vida, hijos legítimos de Abraham, habrán demostrado su profunda incredulidad. Y esto es lo que nos permite experimentar esa gracia y esa misericordia del Señor que es para cada uno de nosotros. Si por alguna situación o algún aspecto creemos que no somos merecedores, porque nos han hecho sentir de menos, porque nos han hecho a un lado, en esta narración encontramos esa oportunidad que Cristo Jesús nos ha venido a dar a cada uno de nosotros y ver este gran ejemplo de esta fe y este gran ejemplo que podemos encontrar en estos versos, en donde vemos la gracia y la misericordia del Señor, que nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de poder tener el acceso a esa salvación, a esa gracia, que es únicamente por su misericordia. Esto no lo define alguna entidad, esto no lo define algún estrato social o económico o mi posición en cuanto a algún aspecto en esta sociedad, sino es únicamente el hecho de reconocer esa autoridad y la oportunidad que tenemos y la opción que debemos de elegir, decidir quién es y cómo vamos a aceptar lo que el Señor nos ha dado hasta el día de hoy. Y vamos a continuar con este estudio y dejamos este tiempo para nuestro hermano Vicente, quien tiene la oportunidad de seguir. El Señor les bendiga. Buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. La última parte del estudio que estamos llevando y que le tocó a mi hermano Pastor Bernabé es acerca del versículo 13, capítulo 8 de San Mateo, que dice así: entonces dijo al centurión:
Repito, entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Después de aprovechar la ocasión de enseñar a la multitud ciertas verdades muy incómodas para el pueblo que le seguía, Jesús se vuelve otra vez al centurión y le concede su petición, diciéndole: entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en aquella misma hora. Con estas palabras, Jesús no quiere dar a entender que la sanidad del criado esté en proporción a la fe del centurión, ni siquiera que su fe sea la fuente que emana la sanidad. La fuente es la voluntad y la autoridad de Jesús. El centurión, movido por su fe, ha expuesto la petición ante el Señor y le ha dicho que no es necesario que Jesús vaya a su casa. El Señor, movido a compasión, le concede esta petición aún sin ir a la casa del centurión. Evidentemente, si la fe del centurión no le hubiera impulsado a pedir la sanidad de su criado, no lo habría recibido. Pero también si Jesús no la hubiera deseado, tampoco el Señor hubiera hecho esa bendición de la sanidad del criado. Entonces, el Señor es el decide, el que decide y el que sana. La fe nos lleva a exponer ante Él nuestra petición de sanidad. El hecho que finalmente Jesús le sanara a distancia viene a enfatizar las prioridades del Señor en aquel momento, y es ofrecer las buenas nuevas en primer lugar a las ovejas perdidas, como leemos en el capítulo 15, que dice así, capítulo 15 y versículo 24, Jesús respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en el capítulo 28 tenemos también lo siguiente: y solo después de haberlas extensiva al mundo entero, según San Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En medio de estos detalles, no perdamos de vista el énfasis principal de esta historia: la entrada en el reino de los cielos no depende de ciertas ventajas
como lo decía Pastor Bernabé, sea de nacimiento, de raza, de sexo o condición social, sino solamente en la fe de nuestro Señor Jesucristo. En el Sermón del Monte, Jesús les quita la máscara a todos los que confiaban en tales ventajas humanas, pero al apuntar la moraleja de la fe del centurión, hace lo mismo. Si no queremos ser excluidos del reino, y en principio ninguno de nosotros reúne en sí las condiciones para poder entrar en él. Nuestra única esperanza es acercarnos a Jesús con la pobreza del espíritu del leproso y con la fe del centurión. La buena noticia del Evangelio es que nadie tiene que quedar excluido a causa de las ventajas de su condición social. La mala noticia para algunos es que nadie queda incluido a causa de sus ventajas de nacimiento. Mis hermanos y personas que nos están viendo, oyendo, preocupémonos, pongamos nuestra fe en el Señor Jesús. No confiemos en nuestra condición social, sino confiemos en la gracia, en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la Escritura que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va a llegar al Padre Celestial sino por la fe en Jesús. Tengamos muy presente esto, mis hermanos en Cristo Jesús. Para finalizar, quiero orar al Señor pidiendo que tanto usted y yo y todos los que tienen oportunidad de oír palabra de Dios podamos permanecer en la fe del Señor Jesucristo. Oremos. Señor de los cielos, muchas gracias por la bendición de tener la oportunidad de leer, oír y aplicar tu palabra a nuestra vida. Muchas gracias por todos nuestros hermanos que están en sintonía con el programa de Eclesía. Señor, bendiciones para todos tus hijos y para nosotros también. Oro a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Recordemos, somos Eclesía, pastores unidos para la proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques, del departamento de Guatemala. Bendiciones, mis hermanos, y hasta la próxima. Amén y amén.